Si Dios no elimina nuestro dolor, ¿qué significa realmente cuando dice que nunca nos dejará ni nos abandonará? Hay una promesa en la Biblia que casi todos los cristianos hemos escuchado. Quizás se las has dicho a alguien que estaba sufriendo o quizás alguien te la dijo a ti. Se encuentra en Hebreos capítulo 13, versículo 5, que dice, no te desampararé ni te dejaré. Durante muchos años acepté esa promesa sin detenerme a pensar profundamente en ella. Sabía que era verdad, la creía, pero después de atravesar una de las etapas de mayor dolor en mi vida, me encontré haciéndome una pregunta que nunca antes había considerado seriamente. ¿Qué significa realmente esa promesa? ¿Qué significa eso? Porque si somos sinceros, Dios no siempre quita nuestro dolor. Cuando muere alguien a quien amamos, la silla sigue vacía, el silencio en la casa sigue siendo real, las lágrimas siguen cayendo, la soledad sigue doliendo y los recuerdos siguen apareciendo. Entonces me pregunté, si Dios no quita el dolor, ¿qué debemos entender cuando nos dice que nunca nos dejará ni nos abandonará? Quizás tú también te has hecho esa pregunta. ¿Qué consuelo hay en saber que Dios estás conmigo si mis circunstancias siguen siendo la misma? Mientras meditaba en eso, vino a mi mente una imagen. Ahora, imagina a un niño pequeño que está a punto de entrar a una cirugía. No entiende todo lo que los médicos están diciendo. Ve luces brillantes, escuchas voces desconocidas, observa máquinas que nunca había visto. Su pequeño corazón comienza a latir con fuerza. Tiene miedo, no sabe qué está a punto de suceder. Mientras las enfermeras lo preparan, empieza a mirar alrededor. No está buscando al cirujano, no estás buscando el equipo médico, no está buscando respuestas, no estás buscando un rostro conocido, el de su mamá o el de su papá. ¿Por qué? Porque aún siendo niños entendemos instintivamente una verdad muy profunda. La presencia trae consuelo. Sus padres no pueden hacer la cirugía, no pueden evitar cada incisión, no pueden ocupar su lugar en la mesa de operaciones. No pueden sentir el dolor en lugar de él, pero permanecen allí. Le toman la mano, secan sus lágrimas, le hablan con ternura, le hacen saber que no está solo. ¿Por qué? Porque el amor no se va. El consuelo de niño no está en el que la cirugía haya sido cancelada. Su consuelo está en saber que alguien en quien confía se niega a abandonarlo. Mientras reflexionaba sobre esa escena, recordé algo más. Creo que todos nosotros hemos sido ese niño o esa niña. Tal vez no es en un hospital, pero sí en algún momento de nuestras infancias,
quizás durante una tormenta, después de una caída en bicicleta, a despertar de una pesadilla o en primer día de clases. Sea cual haya sido ese momento, todos recordamos lo que era correr hacia nuestros padres buscando seguridad. Y ocurría algo sorprendente. El dolor no desaparecía de inmediato. El miedo no se iba al instante. El problema no siempre se resolvía. Pero de alguna manera todo parecía diferente simplemente porque mamá o papá estaban allí. Cuando éramos niños, dependíamos de nuestros padres para casi todo. Ellos cargaban responsabilidades que nosotros ni siquiera veíamos. Nos protegían de peligros que nunca llegamos a conocer. Tomaban decisiones que éramos demasiado pequeños para entender. Hasta que un día crecimos, salimos de casa, comenzamos a cargar nuestras propias responsabilidades, las cuentas, el trabajo, el matrimonio, los hijos, la enfermedad, la pérdida, el duelo. Y solo entonces muchos empezamos a comprender cuánto hicieron nuestros padres por nosotros. Tal vez por eso Dios se presenta tantas veces como nuestro Padre. No porque los padres terrenales sean perfectos, sino porque nos ayudan a entender el tipo de relación que Dios desea tener con nosotros. Entonces algo comenzó a tener sentido. Quizá eso es parte de que Dios quiere decir cuando promete, no te desampararé, no te dejaré. Es como si nos dijera, sé que esto duele, sé que no entiendes todo lo que está pasando, sé que desearías que quitara este dolor. Pero así como un padre amoroso no abandona a sus hijos cuando tiene miedo, yo tampoco te abandonaré. Puede que hoy no quite todos tus sufrimientos, pero nunca permitiré que los enfrentes sin mí. Entonces, otro pasaje comenzó a cobrar un significado completamente nuevo. En Mateo capítulo 1, versículo 23 dice, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Eso me hizo detenerme a pensar. Dios pudo haber presentado a su Hijo con muchos nombres. Él es Dios poderoso, es Rey de reyes, es Señor de señores, Él el Santo, Él el juez justo. Todos esos nombres son verdaderos, pero sin embargo el nombre escogido para anunciar su llegada fue Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque esos otros nombres revelan su grandeza, pero Emmanuel revela su corazón. Tal vez el mayor deseo de Dios nunca fue solamente que conociéramos su poder. Tal vez su mayor deseo siempre fue que supiéramos que jamás abandonará a su pueblo. Mientras seguía leyendo la Biblia, descubrí un hilo conductor que nunca antes había notado. Desde el principio hasta el final, Dios desea estar con su pueblo. En el jardín de Edén, Dios caminaba con Adán y Eva. En el desierto, su presencia habitaba en el medio de Israel. En Belén,
Dios vino a nosotros en la persona de Jesucristo. Después de la ascensión de Jesús, el Espíritu Santo vino a habitar en cada creyente. Y la Biblia termina con esta palabra maravillosa. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos. Morará con ellos. ¿Lo ves? La Biblia no es solamente la historia de un Dios poderoso, es la historia de un Dios que se niega a abandonar a su pueblo. Eso también cambió mi manera de entender el duelo. Cuando una tragedia llega a la vida de alguien, muchas veces hay una pregunta que nunca se dice en voz alta. Esa pregunta es, ahora que esto ha sucedido, ¿quién caminará conmigo? Lamentablemente, muchas personas no saben cómo responder esa pregunta. Algunos se sienten incómodos, otros tienen miedo de decir algo equivocado. Algunos creen que lo mejor es darle espacio a quien está sufriendo. Otros piensan que alguien más ya lo está acompañado. Ya la mayoría no se aleja porque no le importe, se aleja porque no sabe cómo entrar en el dolor de otra persona. Pero el resultado suele ser el mismo. La persona que está sufriendo puede terminar sintiéndose abandonada precisamente cuando más necesita compañía. Pero Dios no hace eso. Si hemos sido llamados al imitar a Cristo, entonces una de las cosas más parecidas a Cristo que podemos hacer no es solamente decir, Dios está contigo. También debemos demostrar con nuestras acciones como tus hermanos o hermanas en Cristo, yo tampoco voy a desaparecer. Cuando decidimos quedarnos, visitar, llamar, escuchar, orar y simplemente estar presente, reflejamos el corazón de Dios que dijo, no te desampararé ni te dejaré. Mientras seguía reflexionando, otra pregunta vino a mi mente. Muchos de nosotros alguna vez le hemos dicho a alguien, ¿qué habría sido de mí sin ti? Y esas palabras suelen ser sinceras. Las personas que Dios pone en nuestros caminos son un regalo, pero quizá hay una pregunta todavía más profunda. Y esa pregunta es, ¿qué sería de mí sin Dios? La respuesta es sencilla. Estaríamos perdidos. Sin su gracia no habría perdón. Sin su misericordia no habría esperanza. Sin su presencia no habría fuerza para seguir adelante. Sin su promesa no habría confianza para enfrentar el mañana. Sin su Hijo no habría salvación. Cada persona que nos ha amado, consolado o ayudado ha sido un regalo de Dios. Pero hasta el amigo más fiel tiene límites. No puede estar en todas partes. No puede cargar todas nuestras cargas. No siempre sabe qué decir. Y no puede prometer que nunca se irá. Solo Dios puede hacer esa promesa. Y solo Dios tiene el poder para cumplirla.
Y las personas son uno de los regalos más grandes de Dios. Pero Dios mismo es el regalo más grande. Quizá por eso Jesús fue llamado Immanuel. No solamente porque vino al mundo, sino porque vino para quedarse. Permaneció durante el rechazo, permaneció durante el sufrimiento, permaneció hasta la cruz, permaneció hoy con su pueblo y un día permanecerá con nosotros para siempre. La próxima vez que escuches las palabras, no te desampararé ni te dejaré, no las escuches solamente como una promesa. Escúchala como una revelación de corazón de Dios. Él no es solamente todopoderoso, no es solamente rey, no es solamente Señor. Él es Immanuel, el Dios que permanece. Y quizá por eso cuando la vida se vuelve dolorosa, confusa o incierta, Dios no nos promete primero que nos explicará todo. Nos promete algo aún más profundo. Yo estoy contigo. Porque el mayor consuelo no siempre está en tener todas las respuestas. Muchas veces el mayor consuelo está en saber que alguien que nos ama jamás nos abandonará. Cuando éramos niños, corríamos hacia nuestros padres porque creíamos que podían protegernos. Cuando maduramos espiritualmente, aprendemos a correr hacia Dios porque descubrimos que Él nunca ha dejado de ser nuestro Padre. Que nunca que nunca demos por sentada su presencia. Y que aprendamos a aflejar su corazón siendo personas que permanecen al lado de quienes sufren. Porque el amor verdadero no abandona.